¿Qué tal, apreciados estudiantes? Les doy la bienvenida a su curso de Derecho Mercantil. Esta primera entrega del apartado correspondiente a sociedades en particular será guiada por nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Y como les decía en la sesión anterior, vamos a alterar un poco el orden de las sociedades a estudiar y empezaremos de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a la sociedad en nombre colectivo, que debo decir es la más simple e informal de todas las sociedades. Aun cuando no exista un contrato social, o existiendo, no se haya protocolizado o inscrito en el registro público del comercio, e incluso se pueden constituir por la simple reunión y publicidad ante terceros para que recaigan en sus socios la responsabilidad que la ley establece. Y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25, existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. En su momento les explicaba que mientras que una persona física tiene como primer atributo al nombre, el equivalente en una sociedad puede ser o bien razón social o en su caso denominación. Las leyes que reglamenten cada sociedad disponen si deben usar una u otra o les permitan optar por cualquiera de las dos opciones. La diferencia entre razón social y denominación es que la primera se formará exclusivamente con los nombres de los socios. Aquí es preciso señalar que al referirse al nombre de los socios, en realidad se hace referencia a sus apellidos. Armenta Arriaga o Zamora y Porres, etc. Mientras que la denominación se elige libremente. Gúcar, Fanza, Seúd, La Esperanza, El Chivo, etc. En el caso en particular, la sociedad en nombre colectivo se debe constituir bajo razón social. Esta se formará únicamente con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes, pero no se agregará nada más. Aquí solamente se debe contar con la razón social. Por ejemplo, Hernández, Pérez y asociados, Sánchez, Torres y compañía, etc. Ahora bien, de la definición leíamos que los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Explicaremos este tema. Por obligación solidaria entendemos que todos y cada uno de los socios se obligan por el 100% de las deudas que contraiga la sociedad. Por ejemplo, Hugo, Paco y Luis piden un crédito de 3,000 pesos. Si se hubieran obligado mancomunadamente, cada uno de ellos respondería por la parte proporcional que le corresponde, es decir, por 1,000 pesos. Pero como están obligados solidariamente, cualquiera de ellos, Hugo o Paco o Luis, está obligado a pagar la totalidad del crédito. Es decir, el acreedor le puede exigir a cualquiera de los tres el pago de los 3,000 pesos. Es caso común de los créditos que algunas empresas les hacen a determinados grupos, no estoy mencionando a ambos o algo así, algo en que comparten, para asegurar que en caso de la insolvencia del grupo, el resto debe cubrir el adeudo. Pues aquí ocurre igual. Por cierto, el artículo 26 dispone que no producirá efecto alguno ante terceros la cláusula del contrato que suprima la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, aunque sí permite que entre ellos estipulen que la responsabilidad de alguno o algunos se limite a una porción determinada. Por subsidiaria entendemos una responsabilidad en que si la obligación rebasa el capital social, cada socio responderá con su patrimonio personal particular. Y finalmente, por ilimitada, que dicha obligación es hasta cubrir el total de la deuda, independientemente de cualquier circunstancia. Lo peligroso de estas sociedades es que pueden perder hasta la camisa. Otros detalles a destacar de esta sociedad son que los socios no pueden ceder sus derechos
en la compañía, ni el contrato social podrá modificarse sin el consentimiento unánime de todos los socios. Sin ese consentimiento tampoco pueden admitirse a nuevos socios, salvo que en uno u otro caso el contrato disponga que es suficiente con la mayoría. En caso de que se autorice la cesión de derechos, las personas que figuran como socios tendrán la primicia para adquirirlos antes que personas ajenas, derecho que pueden ejercitar en un plazo de 15 días. Y si fueran varios los interesados, les corresponderá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. Puede pactarse también que en el caso del fallecimiento de cualquiera de los socios, la sociedad continúe con sus herederos. También se encuentra prohibido a los socios dedicarse o formar parte de sociedades que realicen negocios del mismo género. Hay que evitar la competencia desleal. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores. Atención aquí, estamos hablando de administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. La facultad de dar poderes para la gestión de ciertos y determinados negocios sociales corresponde al administrador. Tomen en cuenta que en esta sociedad se habla de administrador. La siguiente sociedad a estudiar es la sociedad de responsabilidad limitada, que representa el caso completamente contrario a la sociedad anterior. El artículo 58 de la ley dispone que es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Lo anterior significa que la responsabilidad de los socios es solo por lo que hubieran aportado, es decir, invirtieron cada uno 50,000 pesos, y si el negocio llega a fracasar, lo peor que podría pasar es que perdieran su inversión. Además, el siguiente artículo, el 59, dispone que pueden usar tanto denominación como razón social, pero impone la condición que en ambos casos debe agregarse la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SDRL, advirtiendo a los socios que la omisión de este requisito los obligará como si pertenecieran a una sociedad en nombre colectivo, es decir, que si omiten agregar las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o la abreviatura S.DR.L. responderán de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Otros detalles a destacar dentro de esta sociedad es que no puede tener más de 50 socios. El capital social será el que se establezca en el contrato social dividido en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero siempre múltiplos de un peso. Las partes sociales son indivisibles, cada socio no tendrá más que una parte social. Para la cesión de dichas partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social. La transmisión por herencia de las partes sociales no requerirá el consentimiento de los socios, salvo que se haya pactado la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos o la liquidación de la parte social que corresponde al socio difunto. Los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, al igual que ocurría en la primera sociedad que estudiamos. Si fueren varios los socios que quieren usar este derecho, les competirá a todos ellos. Su administración estará a cargo, y aquí viene la principal, una de las grandes diferencias, estará a cargo de uno o más gerentes. Recuerden que en la figura anterior hablábamos de administradores, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos. Están obligados a tener un libro especial de los socios en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. La Asamblea de los Socios es el órgano supremo de la sociedad y de todas las sociedades, por cierto. Sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada, la clásica del 50% más 1.
Finalizaremos con la sociedad en comandita simple, que me permito presentar como la mezcla de las dos anteriores. Aunque parezca extraño, pues les acabo de decir que las anteriores sociedades son totalmente opuestas, es decir, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad de responsabilidad limitada son dos sociedades que se oponen totalmente. Ocurre que en esta sociedad existirán, en esta que estamos hablando, en la sociedad en comandita simple, existirán dos tipos de socios, tal y como lo prevé el artículo 51 al disponer. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Como podrán ver, los socios comanditados tendrán la responsabilidad como si estuvieran en una sociedad en nombre colectivo, y los comanditarios como si pertenecieran a una sociedad de responsabilidad limitada. Como ejemplo les podría contar, en forma de historia, que tres jóvenes diseñadores, Pedro, Pablo y Leticia, aunque parezcan protagonistas de una canción de los Tigres del Norte, y deciden, son tres diseñadores, tres, que deciden emprender una sociedad y están dispuestos a trabajar y obligarse en la forma necesaria, pero no tienen capital. Por ello recurren a sus padres, a quienes convencen de invertir, y para formalizar su inversión y a petición de los socios financieros que no quieren comprometerse más que a su inversión, deciden crear una sociedad. ¿Cuál sociedad podría ser? Precisamente la sociedad en comandita simple, donde Pedro, Pablo y Leticia son los socios comanditados, que al igual que en una sociedad de nombre colectivo se obligan de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Por otra parte están los padres de ellos, que como comanditarios solo están obligados al pago de sus aportaciones, como si pertenecieran a una sociedad de responsabilidad limitada. Por cierto, para que se constituya no es requisito tener tantos socios comanditados y comanditarios. Basta con la existencia de un solo comanditado y un solo comanditario. Esta sociedad se constituirá bajo razón social, únicamente razón social, a la cual deben agregarse siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S. en C. Si se agrega nada más SC significaría sociedad civil. Recuerden aquí S. en C. en el caso de la abreviatura. Otros detalles. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aún con el carácter de apoderados de los administradores. ¿Por qué? Porque si un socio comanditario toma parte de los negocios o la administración de la sociedad, quedará obligado solidariamente en el caso de los terceros. Se puede pactar, eso sí, la vigilancia por parte de los comanditarios, pero eso no se considera acto de administración. Solo en casos de muerte o incapacidad del socio administrador, si no se hubiere determinado la manera de sustituirlo y la sociedad hubiere de continuar, a falta de comanditados, podrá interinamente un socio comanditario desempeñar los actos urgentes o de mera administración durante el término de un mes, contado desde el día en que la muerte o incapacidad se hubiera efectuado, en cuyo caso el socio comanditario no es responsable más que de la ejecución de su mandato. Y esta es la parte final de nuestra sesión. Los invito a realizar sus actividades en plataforma en tiempo y forma. Es todo por hoy. Reitero mi atención para quien lo requiera. Y me despido deseándoles que tengan un magnífico fin de semana.